Episodio 1. El primer rezo que hizo llorar al crucifijo. Nunca fue una niña común. Y desde que pisó la iglesia por primera vez, el aire cambió. No fue el incienso. No fue el silencio. Fue ella. Reina. Cabello largo. Oscuro como un velo de luto. Ojos demasiado grandes para una niña de 14 años. Y una voz. Una voz que no sonaba a culpa, sino a memoria. El padre Joaquín la había visto entrar sola. Un jueves por la tarde. La iglesia estaba vacía. El sol caía por las vidrieras y bañaba al crucifijo central con tonos dorados, casi divinos. Ella caminó sin miedo, sin mirar a nadie, como si supiera exactamente a qué había venido. Se arrodilló frente al confesionario. Tocó 3 veces, no con urgencia, sino con una calma que helaba los huesos. ¿Hija?, preguntó el sacerdote desde dentro. Vengo a confesar lo que aún no he hecho, respondió ella, con la voz rota de alguien que ya lo había vivido todo. El padre pensó que era una broma, una adolescente buscando atención, pero cuando abrió el compartimiento, algo lo hizo estremecer. No fue su rostro, ni sus palabras. Fue el crucifijo que colgaba detrás del altar. Una gota, delgada, oscura, corriendo por la mejilla del Cristo. El sacerdote parpadeó, incrédulo. Se levantó, caminó hacia el altar, y lo vio. El crucifijo lloraba. Una lágrima exacta, densa, roja, descendiendo desde el ojo de madera hasta el pecho del Salvador tallado. Reina no se movió. Solo murmuró desde el confesionario. No es la primera vez que llora por mí. Desde ese día, cada vez que Reina se confesaba, el Cristo lloraba. Y con cada lágrima, el ambiente en la iglesia se volvía más espeso, más sagrado, más prohibido. El padre Joaquín intentó hablar con ella, preguntar, comprender, pero Reina solo decía lo mismo. No me confieso para ser perdonada. Me confieso porque alguien más quiere hablar a través de mí. Esa noche, el sacerdote escribió en su diario: he escuchado a cientos de pecadores, pero hoy escuché a alguien que ni siquiera Dios se atrevió a callar. Y al día siguiente, el crucifijo amaneció con 2 lágrimas más. Episodio 2. El sacerdote que tembló al escucharla. El padre Joaquín había escuchado pecados de toda clase. Deseos carnales, traiciones, blasfemias, incluso confesiones de muerte. Pero nunca algo como lo que Reina le dijo aquella tarde. Volvió a aparecer justo al sonar la tercera campanada. Mismo paso, misma mirada vacía, y un leve temblor en los bancos de madera, como si la iglesia anticipara lo que estaba a punto de suceder. He vuelto, dijo ella al entrar al confesionario. El padre Joaquín no respondió de inmediato. Sus manos temblaban. Desde la última confesión, no había podido dormir. Los ojos del crucifijo aún lo visitaban en sus sueños. Y ahora, la niña regresaba. ¿De qué necesitas hablar esta vez? ¿Hija?, preguntó con voz áspera. Un silencio. Un vacío. Y luego, una frase que le heló la sangre. Vengo a confesar el pecado de otra persona. Uno que aún no ha sido descubierto. Uno que tú cometiste. El sacerdote quedó mudo. Sintió que el aire se volvió más pesado. Como si el confesionario se cerrara desde dentro. Como si la oscuridad ya no viniera de fuera, sino de su propia memoria. No entiendo, balbuceó. Pero Reina no lo miraba. No tenía que hacerlo. Ya lo sabía. Tenías 20 años, susurró. La llevaste a ese cuarto del seminario. Le dijiste que el silencio también era parte de la fe. El corazón del padre Joaquín golpeó su pecho como un martillo. El sudor le cayó por la espalda. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te lo dijo? El que llora cada vez que me acerco. En ese momento, un sonido sutil atravesó el templo. Una sola gota cayendo. El eco de una lágrima estrellándose contra la piedra sagrada. El sacerdote abrió la puerta del confesionario y corrió hacia el altar. Allí estaba. El Cristo de madera, lloraba de nuevo. Pero esta vez, la lágrima no era roja. Era negra, espesa, como si el dolor ya no fuera del alma, sino del peso del silencio. Esa noche, el padre Joaquín no escribió en su diario. Solo se arrodilló frente al crucifijo, con los labios sellados y las manos cubriendo los oídos. Porque Reina no había terminado. Y el próximo pecado sería aún más cercano. Episodio 3. La niña que decía la verdad antes de pecar. Reina nunca confesaba lo que ya había hecho. Confesaba lo que estaba por suceder. Y eso era lo que más aterraba. Tenía 8 años cuando sus padres la llevaron por primera vez al templo del Sagrado Silencio. No para rezar. No por fe. Sino porque la niña comenzó a decir nombres en la madrugada. Nombres de personas que nadie en casa conocía. Nombres que luego aparecían en las noticias. En funerales. En juicios. Papá, la señora del abrigo rojo va a perder su bebé.
Y al día siguiente, la vecina del cuarto B gritaba de dolor en las escaleras. Ese hombre va a robarle la fe a otra niña. Y 2 semanas más tarde, un maestro era arrestado. Los sacerdotes pensaron que estaba poseída. Le hicieron pruebas, oraciones, agua bendita. Nada funcionó, hasta que un anciano monje, ciego de ambos ojos pero lúcido como un cuchillo, dijo una frase que nadie olvidó. Ella no está enferma. Está escuchando los pecados antes de que ocurran. Desde entonces, cada confesión de Reina no era una liberación, era una advertencia. Y con cada revelación, el crucifijo lloraba, no por lo que ya había pasado, sino por lo que vendría. En una de sus confesiones, Reina le susurró al padre Joaquín: en 3 días, una mujer casada besará a un desconocido en el altar, no por placer, sino por venganza. El sacerdote, asustado, intentó ignorarlo, hasta que, en plena misa del domingo, la esposa del alcalde besó al organista frente a todos, y luego cayó de rodillas, gritando: «Él también me usó en nombre de Dios». Reina observaba todo sin emoción, como quien ya ha visto ese capítulo cientos de veces, como si no fuera parte del mundo, sino testigo de su deterioro. El padre Joaquín comenzó a preguntarse si realmente estaba confesando pecados, o si era el eco de una verdad más antigua que la iglesia misma. Esa noche, Reina escribió en una hoja de papel: «No soy profeta, no soy santa, solo tengo la maldición de ver el pecado, antes de que la culpa lo haga real». La nota apareció pegada al pecho del Cristo al día siguiente, y debajo de ella, una nueva lágrima. Ya no lloraba solo por Reina, lloraba por lo que ella sabía, y no podía cambiar. Episodio 4. El agua bendita que se evaporaba al tocarla. El agua bendita jamás había sido un problema, hasta que tocó la piel de Reina. La decisión no fue suya, fue del obispo de la diócesis, alarmado por las lágrimas del crucifijo y los murmullos que crecían en los pasillos del templo. «La niña debe ser purificada», dijo con voz firme, más cercana al miedo que a la fe. «Pero no ha cometido ningún pecado», respondió el padre Joaquín. «¿Y no te basta con ver cómo Cristo llora cada vez que la escucha?». La ceremonia fue discreta. Una tarde nublada. El templo vacío. Solo 3 personas presentes: Reina, el padre Joaquín y una monja testigo que temblaba desde que entró. El ritual era simple: una oración, una gota de agua en la frente, y la cruz. Reina no protestó, ni lloró, solo extendió el cuello con una serenidad antinatural, como si ya supiera que aquello no iba a funcionar. El padre sumergió sus dedos en el cuenco de mármol. El agua temblaba, demasiado, como si algo dentro del líquido quisiera escapar. Y cuando dejó caer la primera gota sobre la piel de Reina, se evaporó al instante. Un pequeño estallido de vapor, un siseo apenas audible, como un susurro de algo que huye. La monja gritó. El padre Joaquín retrocedió. El cuenco de agua comenzó a calentarse en sus manos. «No es posible», murmuró. Volvió a intentarlo. Otra gota, otra evaporación, esta vez más intensa, más sonora, como si la santidad no pudiera posar sobre ella, como si su carne rechazara el cielo, o el cielo se negara a tocarla. «¿Quién eres?», susurró el padre, atónito. Reina lo miró con una ternura inquietante. «Soy lo que dejaron al margen de las escrituras». Esa noche, la monja abandonó el convento. Dijo que, al cerrar los ojos, veía el agua ardiendo sobre un altar cubierto de huesos. Y el obispo prohibió que Reina volviera a pisar la sacristía. Pero nadie pudo detener lo que ya se había despertado, porque al día siguiente, todas las pilas de agua bendita del templo amanecieron secas, y en sus paredes, escrito con sal cristalizada, apareció una frase: «Lo sagrado ya no me reconoce». Episodio 5. El testimonio que hizo sangrar el altar. No fue una misa común, tampoco una confesión, fue una herida abierta, en medio del altar. El padre Joaquín lo había sentido desde el amanecer, un peso invisible sobre sus hombros, como si alguien rezara a gritos desde debajo de la tierra. La iglesia se llenó más de lo habitual esa mañana, no por fe, sino por miedo. El rumor ya era imposible de esconder. La niña que hacía llorar al crucifijo estaba por hablar en público. Reina pidió tomar la palabra antes del evangelio, con la voz serena, con una calma que incomodaba más que cualquier grito. El padre dudó, pero algo dentro de él, quizás la parte más honesta de su alma, le dijo: «Déjala». Subió los escalones del altar descalza, vestida de blanco, sin adornos. Su sombra era larga, y el silencio en el templo, absoluto. Miró a todos, uno por uno, y cuando habló, no fue para contar su vida, ni para suplicar perdón, fue para testificar: «No he venido a pedirles que crean en mí,
He venido a recordarles lo que todos ustedes ya saben, pero nunca quisieron admitir. Dio un paso hacia el altar. Puso la mano sobre la piedra consagrada. Aquí se han escuchado confesiones que jamás debieron ser perdonadas. Aquí se han dado hostias a bocas que devoraron inocencia. Algunas personas bajaron la mirada. Otros se levantaron. La tensión cortaba el aire como cuchilla. Yo soy el eco de lo que callaron. Soy la voz de quienes no llegaron a gritar. Soy la carne que no quemaron, y por eso no supieron cómo callar. Y entonces, sucedió. Una línea roja, delgada, viva, comenzó a brotar del centro del altar. Sangre, desde la piedra, como si lo que estaba debajo ya no pudiera soportar el silencio. Los fieles gritaron. El padre Joaquín cayó de rodillas. Reina no se movió. Solo extendió la mano hacia la sangre que goteaba. La tocó, y al levantarla, la sangre había escrito en su palma una palabra. Verdad. Esa misa jamás terminó. La iglesia fue cerrada durante 3 días. Y cuando reabrió, el altar había sido reemplazado. Pero debajo, en la grieta que aún no pudieron sellar por completo, se leía algo grabado en la piedra con trazos quemados. No hay redención sin memoria. Episodio 6. La Virgen que cerró los ojos al oír su nombre. La imagen de la Virgen María había estado allí por más de un siglo. De mármol blanco. Ojos dulces. Mirada eterna. Inmutable. Hasta que escuchó el nombre de Reina. Fue durante la misa del martes. Un servicio discreto. Sin cánticos. Solo oración y silencio. El templo aún olía a incienso y piedra sangrada desde el testimonio anterior. Reina no estaba presente. Pero alguien, una mujer anciana que nunca hablaba, la mencionó en voz alta mientras encendía una vela. Que Dios tenga misericordia de Reina. Las palabras apenas rozaron el aire. Y en ese instante, la Virgen cerró los ojos. Primero pensaron que era un truco de la luz. Luego, que se trataba de una grieta. Pero al acercarse, los feligreses lo vieron claro. Los párpados de la Virgen se habían bajado. Como si la Madre de Dios se negara a mirar. Como si el nombre de esa niña cargara una pena tan honda que ni lo divino quería presenciarla. El padre Joaquín no lo soportó. Se acercó. Tocó la estatua. Fría. Húmeda. ¿Lágrimas? No. Aceite oscuro descendía por las mejillas de mármol. Una devota comenzó a gritar. Es un signo. La Virgen llora por lo que está ocurriendo. Otra respondió. No. Llora porque ya no puede hacer nada. Esa noche, Reina volvió. Entró sola, con un cuaderno en la mano. Lo colocó frente a la imagen cerrada. Y dijo en voz baja. Tú no me salvaste cuando pedí. Tú no miraste. Y ahora que todos lo ven, ¿te atreves a cerrar los ojos? Nadie se movió. Nadie habló. Y aún así, el silencio fue tan pesado que hasta los vitrales crujieron. Dejó el cuaderno abierto. Una sola frase escrita con tinta negra. Las vírgenes que no escuchan, no merecen ser rezadas. Y se fue, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, la estatua fue hallada con los ojos aún cerrados. Pero en su frente, una grieta en forma de cruz. Y del suelo bajo ella, brotó una flor marchita. Solo una. Y aún así, olía a ceniza. Episodio 7. El rezo que interrumpió a Dios. El rezo comenzó como todos. Padre nuestro. Ave María. Pero a mitad del Padre nuestro, algo se quebró. Ocurrió en la madrugada del viernes. Durante la adoración perpetua, un grupo de fieles se había reunido en silencio frente al altar restaurado. La figura del crucificado, aún manchada por las lágrimas que lo habían marcado en las semanas anteriores, parecía más pesada, más humana. Y justo cuando las voces al unísono llegaron a la frase, hágase tu voluntad, el eco se apagó. No por falta de fe, sino porque las palabras no salieron. Literalmente, las bocas se movieron. Pero no hubo sonido. Como si el aire hubiera sido arrebatado por manos invisibles. Como si alguien, algo, hubiera interrumpido el cielo. El padre Joaquín intentó hablar, guiar, calmar. Pero al pronunciar su primera palabra, su lengua se durmió. Y de su garganta brotó un sonido extraño. Ni gemido, ni canto. Un lamento que no era suyo. La iglesia entera quedó paralizada. Y fue en ese instante que Reina entró. No vestía de blanco, ni de negro. Llevaba una túnica gris, sin cruz, sin nombre. Caminó por el pasillo central como si ya hubiera estado allí 1000 veces. Y al llegar al altar, habló con una voz que no era la suya. No interrumpí el rezo. Lo liberé. Porque hace siglos que repiten lo mismo. Sin saber lo que dicen. Uno de los fieles cayó de rodillas, llorando. Una mujer gritó que sentía fuego en los labios. Y el órgano, apagado desde hace años, comenzó a sonar solo. Una sola nota. Sostenida, aguda,
Dolorosa. Dios no ha dejado de escuchar, dijo Reina. Pero ya no sabe qué responderles. Porque ustedes oran por salvación. Mientras ignoran lo que hicieron con las manos que ahora levantan. La voz se hizo más fuerte. Más densa. Yo no vine a profanar. Vine a recordarles el precio de fingir oración. Y al terminar, todos recuperaron la voz. Pero ninguno pudo rezar. Nadie se atrevió a repetir lo que antes salía de memoria. Porque ahora, cada palabra parecía culpa disfrazada de devoción. El crucifijo no lloró esa noche. No porque estuviera en paz, sino porque ya no quedaban lágrimas que no fueran humanas. Episodio 8. El ángel que no quiso entrar al templo. Dicen que los ángeles bajan cuando la fe arde más fuerte. Pero esa noche, uno bajó, y se negó a entrar. Fue el sacristán quien lo vio primero. Un hombre viejo, silencioso, casi invisible entre los muros del templo. Había pasado 40 años abriendo puertas, llenando pilas de agua bendita y encendiendo velas. Nunca hablaba de lo que sentía. Hasta esa madrugada. Padre Joaquín, lo juro, había alguien allá afuera. ¿Quién? No era un quién. Era un qué. La niebla era tan espesa que parecía respirar. Y entre esa bruma, una figura apareció junto al portón de hierro. Alta, inmóvil, con alas plegadas como si le pesara el mundo. Sus ojos brillaban como dos espejos mojados por la eternidad. No dijo nada, pero el viento dejó de moverse a su alrededor. ¿Un ángel?, preguntó el padre, con escepticismo sincero. No uno como los que están en los vitrales, dijo el sacristán. Parecía dolerle estar aquí. El ángel se quedó horas parado, frente al templo, observando. Cuando Reina apareció, cruzó la plaza sin mirar atrás, y al pasar junto a él, la criatura dio un paso atrás. Sí, como si su presencia fuera demasiado para la pureza del cielo. Ella se detuvo. Lo miró. Tú no viniste a proteger, susurró Reina. Viniste a ver si todavía puede salvarse algo de lo que queda aquí dentro. El ángel no respondió, pero una pluma cayó de su ala, y al tocar el suelo, se volvió ceniza. Nadie más lo vio entrar. Ni al templo, ni al sueño, ni al juicio. Pero al día siguiente, en la puerta principal de la iglesia, apareció una marca, tallada en piedra, con dedos que no eran de hombre. Los cielos aún lloran por lo que ustedes llaman santidad. Desde entonces, los perros no cruzan la entrada del templo. Los niños lloran si los acercan. Y las estatuas parecen mirar hacia afuera, como esperando que algo vuelva o no se atreva jamás. Y Reina, al rezar en la penumbra, ya no mira al Cristo, mira al cielo, y dice, en voz apenas audible, incluso tus ángeles tienen miedo de mí, pero yo solo cargo lo que ustedes dejaron caer. Episodio 9. La confesión que tocó al infierno. Ninguna confesión había sido tan larga, ni tan silenciosa, porque cuando Reina habló esa noche, no lo hizo para ser perdonada, lo hizo para que el infierno escuchara. Era la última noche de noviembre. La iglesia estaba vacía, pero no sola. Las paredes susurraban, las velas parpadeaban sin viento, y el crucifijo ya no lloraba, solo esperaba. El padre Joaquín la vio entrar con la mirada baja, pero el cuerpo firme, como quien está a punto de dejar algo que lleva siglos dentro, como quien ya no quiere cargar lo que heredó. Padre, dijo ella, sentándose dentro del confesionario, esta vez no vengo a contarte lo que hice, vengo a decirte lo que nació conmigo. Y entonces comenzó. Había soñado con fuego desde pequeña, pero no como castigo, ni amenaza. Era un fuego que hablaba, que le susurraba nombres que no existían en la tierra, palabras que no estaban en ninguna Biblia, lenguas que dolían en la boca. Yo no mentí, no robé, no maté, pero cada vez que me arrodillo, siento que algo dentro de mí recuerda un castigo que no cometí. El padre intentó intervenir, pero Reina lo detuvo con una sola mirada, y continuó. Hay voces que viven debajo de mi piel. No me poseen, me habitan. Y cuando intento rezar, ellas también rezan, pero no le hablan a Dios. En ese instante, una grieta se abrió en el suelo, justo bajo el reclinatorio del confesionario. Delgada, humeante, como si el piso mismo comenzara a respirar en lenguas rotas. El aire se volvió espeso. El sudor bajó por la nuca del sacerdote. Y del otro lado del confesionario, Reina murmuró. Me dijeron que el infierno es ausencia de Dios, pero lo que siento es demasiado cercano para ser ausencia. Y entonces lo dijo. El nombre, uno que nadie había escuchado antes, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en los salmos. Un nombre que no fue creado, sino recordado. El templo crujió, las cruces se torcieron levemente, y el Cristo bajó la cabeza. No hubo gritos, ni rayos,
Solo un profundo escalofrío en la columna del mundo. Esa noche, el infierno no se abrió, pero Reina dejó de temerle, porque al confesar lo que ardía dentro, el fuego dejó de perseguirla, y al salir, dejó una frase escrita en el confesionario, tallada con uñas invisibles: no toda condena viene por lo que hacemos, sino por lo que llevamos sin haber pedido. Episodio 10, el exorcismo que terminó en sus labios. El Vaticano no envió preguntas, envió un exorcista, no por fe, no por esperanza, sino por miedo. El padre Ildefonso llegó sin cruz visible, sin sotana, sin palabra amable. Tenía los ojos hundidos de quien ha visto demasiado y ha perdido más. Lo primero que dijo fue: no quiero saber qué confesó, quiero saber quién la escucha cuando habla. Reina aceptó el ritual sin oponerse, como si ya lo hubiera vivido, como si su cuerpo conociera los rezos de purificación mejor que su propio nombre. La llevaron a la capilla más antigua del convento, sellaron puertas, encendieron velas negras, y al centro, Reina, sentada en una silla de madera, atada solo con miradas. El padre Ildefonso comenzó: latín puro, versículos sagrados, agua bendita. Nada. Reina lo miraba sin parpadear, como quien contempla una costumbre ajena, como quien sabe que no es a ella a quien intentan sacar, sino a la memoria del mundo que lleva dentro. A la quinta oración, la vela más cercana explotó. A la séptima, la piel de Reina comenzó a sudar una sustancia negra, espesa, que olía a incienso corrompido. Y entonces, el exorcista se acercó, le puso 2 dedos en la frente y gritó: si no eres tú, habla ya. ¿Quién se esconde detrás de esta niña? Silencio. 1 segundo. 2. Y después. Reina abrió la boca. No gritó, no blasfemó. Rezó un Padre Nuestro, pero distinto. Las mismas palabras, dicho con una cadencia que dolía. Cada palabra era una herida. Cada verso, un puñal de recuerdo. No hablaba con Dios. Le hablaba a una herida colectiva que la humanidad había olvidado, pero que en su boca resucitaba. El exorcista cayó de rodillas. Lloraba, pero no de fe, de vergüenza, como si lo que escuchaba no fuera maligno, sino verdadero. Cuando terminó, Reina cerró los ojos, y el Cristo sobre el altar sonrió. Sí, una sonrisa tenue, triste, tallada por el tiempo y el sufrimiento. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el padre Joaquín, temblando. El exorcista respondió: no hay nada que expulsar, porque lo que hay en ella no vino del infierno, sino del silencio de Dios. Al día siguiente, Reina amaneció con los labios manchados de sangre, pero sin ninguna herida, y en el misal del altar apareció escrita una frase que nadie recordaba haber leído jamás. Algunas oraciones no liberan, solo recuerdan lo que jamás debió enterrarse. Episodio 11, el crucifijo que lloró sangre negra. Al principio, todos pensaron que era una sombra, una mancha de humedad, un error en la madera del crucifijo, hasta que el olor llegó, no a incienso, no a sangre, a humo seco, a ceniza viva. Fue la monja Clara quien lo vio primero. Apenas amanecía, entró a la capilla para encender las velas, y el Cristo ya no lloraba rojo, lloraba negro, una sustancia espesa, como alquitrán. Goteaba lenta desde los ojos tallados, descendiendo por el rostro, cruzando la boca abierta de dolor, hasta empapar el pecho de la imagen. No era pintura, no era símbolo, era duelo. El padre Joaquín fue el segundo en verlo. No preguntó, no dudó, solo cayó de rodillas, y dijo una frase que nunca creyó pronunciar: está llorando por nosotros, porque ya no sabe cómo salvarnos. La iglesia entera se impregnó del olor. Los bancos se tiñeron de sombras, las paredes transpiraban humedad, y en la pila del agua bendita aparecieron palabras flotando, formadas por ceniza suspendida. La sangre ya no basta. Ahora lloro lo que la fe no quiso mirar. Reina apareció al mediodía. No entró, se quedó en el umbral. Miró el crucifijo, y sus ojos también se llenaron de negro. Pero no cayó ni tembló. Solo dijo: el color de las lágrimas no cambia lo que duele, cambia lo que se ha perdido. Esa noche, nadie rezó, no por miedo, sino porque el templo entero parecía respirar una pena ajena. Una pena que no venía del infierno, ni del cielo, sino de las decisiones que los hombres vistieron con sotana. El Vaticano ordenó sellar el lugar. Consideraron profanación. Hicieron fotografías. Tomaron muestras. Pero al analizar la sustancia, el laboratorio escribió una sola línea en el informe: no es sangre, no es tinta, no es nada que hayamos visto. Pero al tocarla, sentimos una tristeza imposible. Y mientras tanto, el Cristo sigue llorando.
No todos los días. Solo cuando alguien entra con el corazón lleno de excusas. Solo cuando el silencio pesa más que el pecado. El altar está cubierto ahora por un paño blanco. Pero las lágrimas siguen bajando. Lentamente. Manchando lo que intenta esconder la vergüenza. Episodio 12. El cielo que se negó a responder su oración. Reina rezó. Por primera vez. Rezó como si creyera que alguien la estaba escuchando. Sin embargo, nadie respondió. Fue en la madrugada más clara del mes. El templo aún olía a cera vieja y humedad seca. El crucifijo seguía cubierto por un velo blanco. Pero las lágrimas negras ya habían manchado hasta la piedra. Ella se arrodilló frente al altar vacío. Sin testigos. Sin guía. Sin intención de impresionar. Solo ella, y un silencio que dolía más que cualquier blasfemia. Esta vez no vengo a denunciar, susurró. No vengo a recordar lo que callaron. Vengo a pedir. Cerró los ojos. Juntó las manos. Y comenzó una oración rota. Si estás ahí. Si aún eres capaz de mirar sin voltear la cara. Respóndeme. No con milagros. No con castigos. Solo, dime que no estoy sola. La vela más cercana titiló. El aire se quedó inmóvil. Y por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Pero nada pasó. Ni un susurro. Ni un temblor. Ni un simple escalofrío. ¿Eso es todo?, preguntó Reina, con la voz quebrada. Tanto juicio. Tanto templo. ¿Y ni siquiera puedes darme una respuesta? Se levantó, dio un paso hacia el altar. Tocó la piedra manchada. Fría. Muda. Indiferente. No te pido consuelo. Ni absolución. Solo quería saber si, después de todo, mi alma aún tenía eco en tu reino. Dio media vuelta. Pero al llegar a la puerta, algo la detuvo. No un milagro. No una voz celestial. Solo un papel arrugado. Sobre el reclinatorio donde había estado. Lo abrió. Una sola línea. Escrita a mano con tinta apenas visible. El silencio también es una respuesta. Reina no lloró. Solo sonrió con una amargura tan profunda que parecía eterna. Y susurró al aire. Entonces ahora lo entiendo. Nunca fui yo la que temía hablar. Eras tú. El que no se atrevía a escuchar. Esa noche, el cielo estuvo despejado. Ni una nube. Ni una estrella. Solo un vasto techo de nada. Como un dios que había olvidado cómo hablar. Episodio 13. La iglesia que cerró sola sus puertas. El último que entró esa noche fue un niño. Llevaba una vela encendida y una carta en el bolsillo. Venía a dejarla en el altar. Un pedido. Una súplica. Una fe aún intacta. Pero no llegó. Porque la iglesia, por primera vez en 100 años, cerró sola sus puertas. No fue el viento. No fue un cerrojo. Fue un crujido profundo. Como de hueso cansado. Y luego un golpe seco. Las dos puertas de roble se cerraron al mismo tiempo. El niño gritó. Corrió. La vela cayó. La carta también. Y desde adentro, se escuchó el eco de un sonido imposible. Una respiración. Los fieles llegaron corriendo. El padre Joaquín también. Pero ninguna llave funcionó. Ninguna oración sirvió. Está sellada, dijo alguien. ¿Por quién?, preguntó otro. ¿Y Reina? Sentada en el borde de la plaza, con la mirada perdida, murmuró. Por ella misma. Porque ya no podía más. El templo había escuchado demasiado. Gritos sin eco. Rezos huecos. Verdades que desgarraban las paredes. Y un Cristo que lloraba cada vez que alguien decía su nombre sin saber lo que significaba. Las estatuas habían comenzado a inclinarse hacia el suelo. Las bancas crujían por dentro. Los vitrales temblaban incluso sin tormenta. No era un castigo. No era maldición. Era fatiga. La iglesia estaba cansada de sostener lo que el cielo ya no quería cargar. A la medianoche, los muros comenzaron a mancharse desde dentro. No con sangre, sino con frases escritas en la humedad. Ya no quiero esconder lo que ustedes no supieron escuchar. No soy casa de Dios. Fui tumba de voces que pidieron auxilio en silencio. A las 3 de la madrugada, las campanas sonaron solas. 1, 2, 3 veces. Y luego, silencio absoluto. Las puertas se abrieron de nuevo. Pero nadie se atrevió a entrar. Porque el olor ya no era de incienso. Era de tierra removida. Reina se levantó. Entró sola. Y nadie la siguió. Cuando salió al amanecer, su vestido estaba cubierto de polvo gris. No dijo palabra. Solo dejó una vela encendida frente al umbral. Y escribió con ceniza sobre la madera. El templo no se cerró por miedo al demonio. Se cerró para no ver el rostro de quienes rezaban sin alma. Episodio 14. El Dios que lloró dentro de ella. Nadie entendía por qué Reina no lloraba. Después de tanto silencio. De tanta culpa ajena. De tanta herida colectiva.
Sus ojos seguían secos, como si las lágrimas se hubieran quedado atrapadas. En otro cuerpo, en otro espíritu, en alguien que nunca fue solo ella. Fue esa noche, en la sacristía vacía, donde todo cambió. El padre Joaquín la encontró sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y la mirada clavada en el techo, como si esperara una grieta en el cielo. ¿Estás orando?, preguntó él, con voz temblorosa. Ella negó con suavidad. No, estoy escuchando. Pero esta vez, no a mí. El aire olía a hierro, a madera húmeda, a incienso apagado. El crucifijo colgado sobre la puerta tembló levemente. Y fue entonces cuando Reina bajó la mirada, y comenzó a llorar, pero no como un humano. No con tristeza, no con pena. Lloraba como si algo más estuviera haciéndolo a través de ella. Sus lágrimas no eran saladas. Eran tibias, lentas, y brillaban con un tono dorado. Una mezcla imposible entre llanto y luz, entre abandono y santidad. El padre Joaquín quiso tocarla, pero su cuerpo emanaba calor. No fiebre, no furia, sino presencia. Reina colocó las manos sobre su pecho. Temblaba. No es mío este dolor, susurró. Es de él. ¿De quién? Ella lo miró con una ternura tan vieja que parecía anterior a todo. De Dios. Porque por primera vez, Dios se escuchó a sí mismo dentro de mí. Y entonces lo entendieron. Todo ese tiempo, Reina no había cargado un demonio, ni una maldición. Había sido el lugar donde lo divino escondió su llanto. Porque incluso Dios, si existe, necesita un cuerpo donde dejar lo que no se atreve a mostrar. Cuando terminó de llorar, Reina cayó dormida sobre el mármol. Las lágrimas formaron una palabra en el suelo. Yo también fui silencio. El padre Joaquín cerró los ojos. Y por primera vez en años, rezó, no para ser oído, sino para devolverle al cielo lo que le pertenecía. Su llanto olvidado. Episodio 15, final. La mujer cuya confesión selló los labios del Creador. Fue la última confesión. No por calendario, no por muerte, sino porque después de ella, ya no hubo más palabras que decir. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni dentro del pecho de Dios. Reina regresó al templo una tarde en la que ni el viento quiso moverse. El sol no salía. Las nubes no lloraban. Era como si el tiempo esperara algo. El padre Joaquín la vio entrar. Sabía que era el final. Y también sabía que no todos los finales son castigos. Algunos son respuestas. Reina no fue al confesionario. Se sentó justo al centro del altar, donde tantas veces la piedra sangró. Y desde ahí, sin mirar a nadie, sin susurrar, sin temblar, comenzó a hablar. No rezó, no pidió perdón, tampoco nombró a otros. Solo dijo lo que nadie nunca se atrevió a confesar. Dios, yo también tengo preguntas. Y si tu silencio fue tu respuesta, yo también te voy a mostrar lo que se siente. No me arrepiento de haber dicho lo que todos callaron. No me duele que lloraras a través de mí. Pero sí me hiere saber que me hiciste sagrada. Solo cuando ya nadie quiso tocarme, te ofrecí mi cuerpo para que lloraras. Y me diste templos que se derrumban. Cuando alguien dice la verdad de pie, el crucifijo, cubierto por un velo desde semanas atrás, cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Y al romperse, no crujió la madera, crujió el silencio. El altar tembló, las velas se apagaron, y por unos segundos, el eco del mundo se suspendió, como si alguien allá arriba cerrara la boca para siempre. El padre Joaquín lloró, no por Reina, no por Dios, sino porque, al mirar al cielo, entendió que ya no había nadie escuchando. O peor, que sí había alguien, pero no sabía qué decir. Reina se levantó, caminó hacia la puerta, y al salir del templo, dejó una última frase tallada con su dedo sobre la madera. No vine a romper tu palabra, vine a enseñarte que hasta tú puedes tener miedo de la verdad. Desde ese día, la iglesia permanece abierta, pero nadie se confiesa, porque el crucifijo ya no llora. Y el cielo, desde entonces, no ha vuelto a hablar.